Ifa fue a informarle a Mutoka lo ocurrido con Aether y su forzada estadía durante varios días en la tribu. El jefe de la tribu Tlumaflora prefería no decirle a nadie el tiempo que Aether pensaba quedarse aquí, para no causar una inflación de emoción y alboroto hacia el héroe Tumaini que debía descansar. Además, Mutoka sabía gracias a un mensajero de los retoños arbóreos y un anuncio hecho por el gremio de aventureros de Nadland, que Aether se había retirado recientemente con el propósito de buscar una vida tranquila. La búsqueda por su hermana había terminado, pero no se dieron más detalles de las razones por las que él decidió abandonar la misión. Chaska también le confirmó que tuvo un accidente por un conflicto con un cucusaurio salvaje, y estaba lesionado. Por más desafortunado que fuera el hecho, el jefe pensaba entregarle las mejores comodidades a Tumaini para que se recupere en la tribu. En ese caso, había una pequeña residencia que no estaba ocupada en la tribu. La ubicación en sí es un poco complicada, especialmente al tratar con un tobillo maltrecho. Decidieron dársela como alojamiento al chico, porque seguramente cualquier miembro de la tribu Tlumaflora se hubiera ofrecido a acogerlo en sus casas, especialmente la pacificadora. Es como las casas de la tribu, de forma redonda como un globo, pero espaciosa por dentro. Un cuarto de dormir, un pequeño baño y una olla. Todo eso resultaba suficiente para Aether, cuando lo llevaron a comprobar el sitio, cargado sobre la espalda de Chaska. Si optaba por quedarse a tomar aire, tenía una pequeña terraza que estaba afuera de la pequeña casita. Desde allí, tenía clara panorámica de la bahía de Coloapan y si giraba los ojos a la izquierda, se encontraría a los augures viento nocturno. Esos eran los sitios más cercanos y claros que estaban a la vista. De todas formas, Aether no quería ser exigente. Con la compañía de Paimon y de la propia gente que conoce muy bien de esta tribu, el sitio no es un problema. La altura tampoco resultaba intimidante. Por el momento, pensaba quedarse ahora el resto del día dentro en la pequeña casa. A pesar de las insistencias gentiles y con buenas intenciones por parte de Mutoka e Ifa, no le hacía falta algo en este momento para estar intranquilo dentro de la residencia. Ellos dos lo dejaron acomodarse, pero Chaska todavía quería saber si él estaba bien con esto. ¿Puedes quedarte aquí, seguro? No pienso irme a ningún lado, no sin avisarles a ustedes. Lo digo en serio. La respuesta de Aether sonó algo asustada, sin esconder la mirada hacia la mujer de ojos azules. La peliblanca estaba muy seria, volando al lado de su amigo. Paimon les avisará si necesitamos cualquier cosa. Ciertamente, Aether tenía una gran ventaja de que ella estuviera acompañándola para pedir algo o solicitar transporte. Al día siguiente seguramente Chaska o un cucusaurio lo ayudarían a trasladarlo hacia la arena Sacrofuego. Quería ver las pruebas que están pautadas en el peregrinaje que Mabuika pensaba anunciar pronto. Esta noche vendré a ver cómo está todo. ¿No te molesta? Aether tardó un poco en responder, notando las bondadosas preocupaciones en la mirada de la pacificadora que esperaba su última respuesta antes de irse a patrullar. No, esta es tu tribu, después de todo. Algo dubitativo, él respondió y después tragó saliva ligeramente. Si bien, es cierto que no pensaba forzar el tobillo. Podía distraerse tranquilo hasta mañana, al tener una ingente cantidad de libros pasando polvo y que ha acumulado desde Mondstadt, sin ser abiertos. Paimon notó que Chaska no estaba convencida con sus últimas palabras, por muy preocupada y dispuesta que está en tratar de acercarse a ayudar a Aether. Pero también estaba segura, que la pelirroja no abandonaría al chico y buscaría la forma de que abra sus problemas con ella, permitiéndole su compañía para traer fuego en el frío que está congelando en depresión al chico de ojos y cabellos dorados que tanto ama. La pacificadora mantuvo cautela y calma a la hora de querer pasar el tiempo observando a Aether en la tribu. Por suerte, él es el único que no se ha percatado del alboroto sentimental que la tiene dando caminatas sin sentido por cada rincón del centro de la tribu Tlumaflora. El patrullaje terminó, sin sorpresa, en menos tiempo del que hubiese imaginado. Los cucusaurios estaban tranquilos, la gente transitaba en la zona de manera tranquila y nadie causaba alteraciones en el camino que pasa por la tribu Tlumaflora. El transcurso de la tarde duró un parpadeo, algo que Chaska agradeció infinitamente. Cuando las estrellas empezaron a hacerse presentes en el cielo tan iluminado de claridad y color azul oscuro, era el momento idóneo de visitar la residencia de Aether, ver si estaba acoplándose bien a su refugio prestado y si quería algo para más comodidad. Ella esperaba saber todo, incluso si de casualidad tuviera algo de soledad al estar en una parte más alejada del mayor sitio de residencias que se encuentran en la tribu.
Lo cierto es que la residencia está ubicada encima de la entrada principal de la tribu Tlumaflora, pero como no estaba a la altura del suelo, el viajero no quería probar a bajar solo, porque el tobillo no tenía ni un día de haberse roto. Chu. El inesperado resoplido de tristeza llegó a ser escuchado por Chaska, al dirigirse a la residencia de Aether. Ella subió a una pequeña, pero ancha barra de madera anclada a la montaña, ubicada unos metros más arriba de la casa de Aether. Primero, sentía la necesidad de observarlo desde lejos, antes de ir a su casa. Frente a la azotea del globo blanco redondo, había con claridad un esplendoroso cucusaurio de gran tamaño y con un pelaje dorado sobre su cabeza, que le recordó al cabello del héroe de Nadlan. El saurio estaba con su cabeza agachada, miraba hacia el vacío con la sensación de injusticia en sus ojos inquietos. El porte y el aura del saurio son los mismos que había sentido la primera vez cuando Aether visitó la tribu. Sin embargo, lo que le provocó un nudo en la garganta y quitó las sospechas sobre quién es ese cucusaurio, fue cuando lo vio acompañado de la inconfundible Paimon. Estaba ahí, como si estuviera con un conocido muy familiar para ella, mirando angustiada al cabizbajo saurio. Aether, vamos, tienes que dejar que se sane tu tobillo. Paimon entiende lo difícil que está siendo todo últimamente. Hablándole con suavidad, desesperada y suplicante, el hada lo miraba directamente a los ojos. Le pedía que se cuidara, por lo menos por ella. Los ojos verdes del cucusaurio se levantaron, junto a su mirada lentamente. El saurio estaba callado, Chaska no podía descifrar lo que estaba pensando. La verdad fue revelada después de un minuto de intriga para Chaska. El cucusaurio desapareció y en su lugar, Aether estaba parado, sin percatarse que deshizo la transformación ante la atenta mirada de la pacificadora quien descubrió su truco. Ella contuvo la respiración al descubrir, accidentalmente, que Aether sí es capaz de convertirse en un saurio, como en aquella ocasión donde encontró a un cucusaurio sospechoso, con una de las participantes en las pruebas que realiza la brigada de vuelo. Los ojos dorados del rubio estaban tratando de alcanzar la luna, haciendo que sus iris dorados volvieran a brillar durante un instante. Aether chasqueó sus dientes, con las manos apretadas en puños. Poco después, escapó un gemido derrotado y se sentó con las piernas ligeramente levantadas. Él pegó el rostro sobre sus rodillas, echándose a llorar entre llantos de sufrimiento y desesperanza que apenas podían escucharse como pequeños lamentos en el viento. Chaska no podía saber el dolor y todo lo que estuviera teniendo Aether dentro en su corazón actualmente, pero solo con ver el estado al que había caído la persona de quien se ha enamorado, la obligaba a gritarse a sí misma que no podía dejarlo solo. A diferencia de ella, Aether ha hecho un largo viaje con el único propósito de recuperar a su única familia. Porque no tenía nadie más que realmente se preocupara por él, a excepción de Paimon. Nadie sabía realmente con exactitud lo que estaba sufriendo. Paimon es la única que puede entender la cantidad de tiempo soportado por él y el cansancio acumulado de estar en un viaje sin fin. La luna estaba viéndole como un espectador sin voz o acción en el derrumbe que tenía el corazón desgastado de Tumaini. Sus llantos parecían pedir a gritos que terminara el viaje de una vez. Paimon le apoyó una mano, acariciando la cabeza del lloroso rubio. El llanto aumentó, sin contenerse con la presencia de su única compañera. De la tristeza esparcida por el llanto de Aether, el ambiente en general se envolvió totalmente de sorpresa cuando alguien más se unió por decisión propia. Chaska llegó sobre su escopeta sin hacer ruido, bajó sobre la azotea y lo miró unos cuantos segundos, sentado, cubriéndose el rostro estremeciéndose al llorar, con ambos brazos que se apoyaron sobre las rodillas. Pensaba acariciarle la cabeza igual que Paimon, pero frenó su mano, porque su propio corazón no lo consideraba algo suficiente para ayudar a Aether. Ella lo abrazó inesperadamente por la espalda, después de agacharse detrás suyo. Lo rodeó con sus brazos y puso la mejilla sobre el cabello del chico. Durante breves momentos, Aether quedó en shock. Estuvo embobado, respirando temblorosamente. Dentro de su pecho, los latidos resonaron con una energía llena de luz que no había experimentado, probablemente nunca, en Teyvat. La pacificadora necesitaba estar allí, hacerse sentir para él y que le transmitiera la calidez perdida en todas las emociones cargadas de tristeza. Aether quitó los brazos del rostro, arrastrándolos hasta la altura del estómago, donde se encontraban las manos enguantadas de la pelirroja. Había dejado de llorar, y repentinamente algo diferente se llenaba dentro de sí mismo, imposible de explicar. El sentimiento de confort, igual a tener un paraguas cubriéndolo bajo la fría lluvia de Fontaine, había hecho que estuviera desconcertado.
Chaska se acercó lo suficiente hasta el oído del rubio, para decirle algo con una sonrisa de ternura. Puedes seguir llorando, no pienso hacer nada, ni decirle a nadie. Pero no te contengas, por favor. Aquel mensaje, en el que Chaska lo invitaba con un agarre tan agradable sobre su cuerpo, la súplica amable del final, había hecho que las lágrimas del rubio cayeran en silencio. No fueron muchas lágrimas, porque el mismo Aether rompió el momento al salir del trance de incredulidad y tristeza, que casi le enseña a Chaska. El cofre de los recuerdos todavía no podía ser capaz de enseñarlo a otros. Sin importar los sentimientos que tuviera Chaska, no quería seguir hablando de sus tristezas con ella o los demás. No. Negó varias veces, tomando las manos de Chaska. No me pasa nada, de verdad. Puedes soltarme. Como ella estaba detrás, encima suyo con la cara sobre su cabeza, Aether solo bajó los ojos mientras trataba de quitarse las manos envolventes que tenía en su estómago. La pacificadora no cedió. No ocultó su sonrisa, al ver que sus palabras tuvieron efecto por un momento y estaba inmovilizado bajo el abrazo que le dio. Igual que tratar con un cucusaurio difícil de montar para emprender vuelo, ella no pensaba soltarlo, porque este es el primer paso para que pudiera sentirse mejor. Aether, ni siquiera voy a preguntarte por qué estabas así. Solo suéltate, y si no quieres que nadie más te escuche, entonces déjame abrazarte. Chaska le daba buenas opciones, manteniendo la tranquilidad en su voz, y los ojos llenos de cuidado hacia Aether. ¡No! 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 Aether estaba sintiéndose desesperado, comportándose exactamente igual que el mismo cucusaurio que enfrentó por la mañana, o a uno cualquiera que está oponiéndose a ser montado. Yo solo, no quiero verte así. Con dolor en sus palabras, suspirando de angustia, Chaska no ocultó lo que tanto la movía a permanecer aferrado a él. Tumaini apretó las manos de Chaska, lleno de molestia, con el rostro arrugado sin paciencia. Si me soltarás de una maldita vez. Estaría mucho mejor. Desgarró con agudeza desde el fondo de su garganta, entre molestia y dolor en el tono. Necesitaba salir del agarre tan extraño que lo estaba haciendo ceder en las intenciones de Chaska. Las lágrimas que bajaron por sus mejillas, esta vez tenían un aspecto mucho más grueso. Inmediatamente después del grito alterado, consiguió quitarse las manos de Chaska cuando la intensidad del agarre que puso él la sorprendió. Paimon retrocedió instintivamente aterrada por esa respuesta agresiva. Chaska se quedó quieta y permaneció agachada cuando Aether actuó de esa forma. Si el rostro espantado de la pequeña compañera de Aether lucía como si nunca antes hubiera visto al chico ponerse tan agresivo, debe ser porque realmente no había pasado esto. Chaska no se había apartado debido al grito histérico, sino porque Tumaini parecía entrar en pánico y lo sintió en sus intentos por zafarse de sus manos que lo enrollaban. Paimon en su vida, pensó que Aether le gritaría a un amigo, mucho menos a Chaska por todo el esfuerzo que hace por él. A los ojos azules de la pacificadora, no se le hacía raro que liberara sus emociones alguna vez con un poco de frustración, especialmente, tratándose del viajero, que no ha tenido ni un momento de descanso y lleva años en una búsqueda por estar junto a su familia. Sin embargo, la molestia del héroe duró hasta que Chaska lo liberó de sus brazos. Fue entonces que por fin se dio de la conducta inesperada que había empleado. Cambió su mirada a una expresión sombría de horror. Un gemido impactado sacudió su voz, mirándose las manos y después dio un rápido vistazo a ella, que estaba muy preocupada ante ese escudo que se impuso. Luego de respirar tembloroso, suspiró pesadamente con las manos sobre la cara y después se secó las lágrimas rápido. Soy un idiota. En el momento que Chaska detectó un movimiento de Aether con el pie, para levantarse, se puso delante suyo. Espera. Aether. Esta vez, estiró la mano delante de él y lo vio muy avergonzado en sus iris dorados confundidos. Estuvieron quietos y mirándose fijamente. Aether no podía estar más consternado al mirarla ahora, sintiendo un nudo de culpa ardiendo como una flecha incrustada en el estómago. Había lastimado verbalmente a Chaska, debido a los problemas que estaban agobiándolo. No importa lo muy amable y comprensiva que ella sea con él. Chaska no se merecía recibir una mala palabra, y en consecuencia, pisarle sus sentimientos. Sin embargo, le confundía al extremo, que tratara de consolarlo y querer conocer sus problemas. Porque Chaska no tenía arrepentimiento en los ojos. Estaba decidida a ser sincera totalmente con él, estirándole la mano, diciéndole que podía crear un nido de confianza más profundo entre ellos, si Aether lo permitía. Aether no pudo seguir mirándola. Bajó los ojos y apretó los labios. Se puso la mano en el hombro, de forma tímida. Perdóname por, y yo, tú, ay.
Aether movía la cabeza rígidamente, sin encontrar una respuesta y excusarse. No era capaz, sino de asumir que la culpa es únicamente suya. En los ojos del rubio, podía observarse una brisa intensa de autodesprecio por haberle gritado airadamente sin un verdadero motivo. Si esa brisa fuera real, sería capaz de congelar el ambiente, sintiendo la intensidad que enfriaba el pecho del héroe más grande de Naglan. Está bien, déjalo así. Te perdono, aunque no estoy afectada por lo que dijiste. Chaska habló totalmente en serio, a pesar de la discrepancia que Aether tenía. Esta vez, Chaska actuaría más tranquila con el propósito de seguir buscando conversación y que olvidara lo pasado antes. Ella se acercó al borde de la terraza de suelo de madera, haciéndole una seña con la mano a Aether para que se sentara a su derecha. Él lo hizo, tomando unos metros de distancia. Mientras Chaska tenía una postura normal, con los pies balanceándose en el aire, Aether seguía con su postura junta y el rostro pegado a las rodillas. Te dije que vendría a ver cómo estabas pasando el primer día en la casa. Ve bueno. Pasó un minuto, todavía procesando lo que había pasado antes en cuestión de segundos. Aether respondió, en voz baja, sintiéndose inseguro, tímido y extraño al hablar de esto con ella. Estuve leyendo algunos de los libros que habíamos guardado en nuestros viajes pasados por Teyvat. Sí, pero Paimon cree que debemos buscar otros pasatiempos hasta que el tobillo de Aether esté sano. Aether se quedó callado. Paimon estaba llena de razón en ese sentido, porque tampoco le entusiasmaba la idea de hacer un torneo de invocación de los sabios. Tenía el gusto de leer las novelas de Teyvat, pero si pasaba el día entero leyendo de nuevo, acabaría quemado. ¿Tuviste problemas a la hora de cocinar? No. Ni siquiera nos hizo falta pedir ingredientes. Chaska no quiso ahondar en la curiosidad de saber dónde sacó los ingredientes. En la casa no habían muchos, pero como Paimon asentía naturalmente, los dos no mostraban sensación de haber pasado hambre o insatisfacción. ¿Has dormido algo hoy o vas a hacerlo pronto? Más tarde, lo intentaré. Aether se rascó la cabeza con una mano, sus ojos bajaron con cierto fastidio y aburrimiento. Chaska estuvo un rato callada, siguiéndolo fijamente hasta que él le devolviera la mirada. Aether, resignado, tragó saliva antes de abrir los labios y decirle algo más. ¿Me ha costado dormir estos días? La explicación de por qué está sufriendo a la hora de descansar no es necesaria. Chaska intuía que el encuentro con su hermana lo ha afectado en todo. Sé que lo superarás. Confío en ti, Aether, a quien todos conocen como Tumaini. No esperaba recibir esas palabras de apoyo por parte de Chaska, que le sonrió solidaria, antes de fijar los ojos en el oscuro y cautivador cielo con puntos blancos en miniatura, que de vez en cuando corrían como luciérnagas a gran velocidad. Aether sonrió débilmente con el rostro cabizbajo, incrédulo de pensar que lograría superar este golpe. Paimon lentamente flotó sin que ellos se dieran cuenta, al lado de Aether. Luego de jalarle la manga de la camisa negra, movió los ojos hacia Chaska, pidiéndole que diga algo y fomente un poco de conversación. ¿Estuvo tranquilo el patrullaje hoy? Sintiendo mucha inseguridad y timidez, Aether parecía actuar como un cucusaurio que bajaba la cabeza cuando estaba rascándose un ala, pero él hundía el rostro sobre sus rodillas y miraba de lado a la pacificadora. Está tomando las cosas con bastante precaución respecto a la pelirroja. Los sentimientos que le confesó, sus intenciones por tratar de ayudarlo a recuperar el ánimo, el pequeño incidente del grito alterado recientemente. Todo suma, para que no se sintiera rara la relación entre ellos. Pero estaba fallando estrepitosamente, a diferencia de Chaska. Ella sabía lo que quiere hacer, pero Aether se mostraba dubitativo y tampoco quería lastimarla, lo cual resulta tan adorable que la hace sonreír. Incluso si intentas que me aleje, no dejaré de tratar de alcanzarte. Mi situación es diferente a la tuya, por eso se me hace imposible verte sufriendo y no hacer nada. Un suspiro enamorado hundió los hombros de Chaska, que desvió el rostro con un rubor antes de contestar. Sí. En realidad esa es la nueva normalidad en los patrullajes. Asintió, escapando una pequeña risa silenciosa con cierta indiferencia. Cuando vuelva a tener una patrulla simplona, entonces espero que no te sorprenda si aparezco más temprano para verte. Hoy hubiese venido antes, pero no lo hice porque dije que lo haría a esta hora. Aether asintió sin problema, esperando que no solo ella viniera a saludar. A propósito, ¿quieres ir mañana a la arena Sacrofuego? Aether hinchó el pecho de aire, pero lo exhaló a sabiendas de la dificultad que tiene para moverse debido al tobillo. Realmente le gustaría salir, solo por un rato en algún momento.
¿Por qué no vamos a la mañana para que puedas estar en la reunión de Mabuika sobre el peregrinaje y después desayunamos? La idea sonaba muy bien. Por eso Aether se sentía más frustrado, debido a sus inconvenientes físicos. Pero no puedo moverme. Ante la expresión de injusticia con puchero incluido que apretó su rostro, Chaska respondería rápidamente para darle esperanza. Pero yo sí puedo moverte. Te llevaré en mi escopeta, y si no estás seguro de caminar aún, entonces te cargaré. Aether no evitó quedarse sorprendido. Chaska estaba sonriente y confiada, animándolo indirectamente a que saliera. ¿Puedo subirme y volar contigo? ¿Es seguro? Si por lo que sea Aether se caía, bastaba con usar las alas o transformar su alma en la de un cucusaurio. Otra cosa, es que esté muy cuidadoso con el tobillo. Totalmente seguro. Varias veces Chaska asintió, tranquila. Poniéndose la mano en el pecho, hizo un pequeño juramento. Si te asusta la altura, iré a una distancia segura del suelo. Si te asusta la velocidad, iré lento hasta que te sientas cómodo. Pero no pienso dejarte caer, nunca. La sonrisa de Chaska se curvó de una manera hermosa y totalmente seria. Sus ojos tenían en el reflejo a Aether, que estaba brillantemente conmovido por sus promesas que amarraba en un nudo irrompible. El chico terminó de convencerse, confiando en esas declaraciones que Chaska sopló con fuego. Está bien. Tengo muchas ganas de ver los eventos para el peregrinaje. Pasando a otra parte del tema, Aether no escondió un poco de emoción y sonreía al pensarlo. Ojalá me ayude a despejar la cabeza. Espero para ese entonces, tener decidido en dónde quiero pasar el resto de mi vida. El rubio alzó las cejas inocentemente confuso, cuando Chaska se puso de pie en la terraza y bajó los ojos para verlo. Me voy a comer con Cusco, imagino que ustedes ya han cenado. Así es. Paimon respondió, cargando una sonrisa después de asentir. La próxima vez ven más temprano, Chaska. Paimon recuerda que no has probado la comida de Aether. Dándole un empujón para que pasara más tiempo con él, Paimon le dio la sugerencia. Chaska puso una amplia sonrisa aprobatoria, viéndolo con buenos ojos. Exacto. Gracias por darme otra razón para querer venir cuando quiera, Paimon. Ella puso ambas manos a los costados. Aether no dijo nada, por lo que no podía estar en desacuerdo en impedirle que viniera más a menudo. El hecho de que estuviera enamorada de él, no es una razón para dejarle de hablar o alejarse. Ese pensamiento desapareció de sus opciones. No pensaba bajar la guardia, en cuanto a la relación amistosa que tenían. Si se mantuviera tal y como está, lo consideraría un éxito. Además, Chaska había sido gentil al poner el tema de los sentimientos a un lado. Es cierto que los constantes intentos de Chaska en entrar al corazón de Aether, para ser la mediadora de sus problemas y tratar de encontrar las soluciones para sanarlo, resultan difíciles de persuadir. Cuando vuelva a ocurrir, debía enfriar la cabeza antes de lanzarle un grito o entristecerla. No me opondré a cocinarte la próxima vez. Aether mostró una encantadora y tierna sonrisa, que había dado una energía de esperanza a Chaska. ¿Quería que Aether estuviera feliz antes de que le correspondiera a sus propios sentimientos? Si fuera la única opción posible para que Tumaini recuperara la esperanza en la vida y su propósito, entonces lo aceptaría. Ahora mismo, la prioridad es levantarle el ánimo, después sería tratar de entrar con cuidado al espacio donde oculta sus problemas, emociones vulnerables e inseguridades. Si había oportunidad de ganarse el corazón del héroe, lo guardaría para la parte final de su lista. Buenas noches, Aether. Duerme todo lo que puedas. Gracias. Tú también, duerme bien, Chaska. Abrió los ojos, con una opresión que estaba estrangulándole la respiración. Una extraña sensación lo envolvía de pavor y obligación en averiguar el origen de su inquietud, llamándolo incesante en medio de la oscuridad. Un ruido con muchas voces, fue el principal motivo que lo trajo a este sitio. Estaba de pie en una zona conocida para él. El cielo opaco de nubes realmente negras, alertaban que podía caer una tormenta en cualquier momento. Los truenos se unieron al griterío, como otros espectadores ansiosos de saciar sus necesidades de competición. En este caso, deben estar hambrientos por una lucha. Aether se encontraba en medio de la arena de Nadlan, donde se disputan los duelos del peregrinaje del retorno del fuego sagrado. El sueño está transcurriendo en la arena Sacrofuego, con un clima lúgubre que podía ser el preludio de lo que se avecina. La sensación de peligro hacía que mirara todo su alrededor muy inquieto, a medida que daba una vuelta sobre el familiar recinto. No había forma de salir de la arena.
La única salida estaba bloqueada con barras oscuras, de color púrpura brillante que recordaban al abismo. Las gradas de la arena estaban vacías, pero los gritos seguían allí. Para Aether, esto resultaba inquietante ya que, quienes sean que estuvieran armando tal escándalo, no se detenían y sonaban como un coro atormentándolo. Es más, él comenzó lentamente a entender el grito que se ha estado repitiendo desde el primer momento cuando las voces lo llamaron hasta la arena. La opresión llegó a su pecho, si estuviera despierto seguramente estaría pálido sobre las ideas que tenía. Tumaini perdedor. Tumaini traidor. Tumaini manipulador. Tumaini conspirador. Los gritos cargaban un tono de desprecio, decepción, miedo y especial odio contra el héroe de Naglan. No había otro individuo que estuviera aquí, con el mismo nombre. Puede que no viera a nadie, pero esos gritos iban indudablemente a señalarlo a él. Solo a Tumaini, el único que existe en Teyvat. El sueño no había llegado a considerarlo una pesadilla todavía, pero sí que estaba perfectamente agobiado y confundido con la discrepancia que no paraba. De repente, Aether estaba aterrorizado, ya no se sentía solo y precisamente ese hecho lo perturbaba. La presencia no venía de la multitud enardecida en sus demandas hacia él. Los gritos cada vez más retumbantes en sus oídos, podían hacerlo explotar y solo le provocaron más desconcierto. Que comience el juicio. El grito, indudablemente provino del trono de Mabuika, frente a la gran antorcha que lleva al reino de la noche. Pero no había nadie sentado en el trono. La antorcha no estaba encendida, y si lo estuviera se apagaría ante las gruesas gotas que comenzaron a golpear el piso de la arena. Se podían escuchar, como monedas aplastándose en un río de mora. Un estruendo escalofriante desde el cielo irrumpió en medio de la arena. Aether pegó un salto hacia atrás, a pesar de que hubo un destello cegador durante un segundo. El rayo retumbó en un eco, que cayó a toda la grada. Sin embargo, Aether se quedó inmóvil y con los ojos abiertos totalmente, cuando la claridad regresó. Una expresión de incredulidad tomó de lleno su cara, dejándolo congelado. Ese peligro que tanto temor le dio, estaba delante de sus ojos, pero su apariencia, definitivamente no es la que estaba esperando encontrar. Ese soy yo. Un jadeo tembloroso salió de sus labios, con los ojos dorados teniendo en el reflejo, al otro Aether que apareció con aquel rayo. Quería pensar que esto se trataba de un efecto espejo. De ninguna forma, no encontraba un detalle que le diera la razón. La ansiedad brillaba en sus ojos temblando. Y la silueta del otro Aether mostraba una cara totalmente opuesta a la suya. Frialdad, una determinación oscura, repulsión y un deseo atroz contra sí mismo. La forma en cómo desenvainó su arma, el propio arma en sí, parecía una calca de Lumine. De hecho, estaba usando la espada que tiene su hermana como princesa del abismo. ¿Qué significa esto?, dijo en un susurro frío, lleno de dudas y horrorizado. Jamás había sentido tanto miedo. Era incapaz de moverse, parpadear, respirar, o despertar. La antorcha rugió como un volcán, encendiéndose incluso a pesar del repentino chaparrón que golpeaba con intensidad. Un temblor sacudió la arena, y en el cielo negro de la lluvia, se observaron grandes rocas ardientes que caían muy cerca de la arena. Aether se dio la vuelta, corrió a las barras y trató de moverlas para abandonar el lugar. Fue imposible lograr que se movieran. De reojo, pudo ver mucha ira aumentando en el otro Aether, que se mordía el labio con la fuerza suficiente para hacerse sangrar. Muerte a Tumaini. Muerte a Tumaini. No estaba loco, no sabía qué estaba pasando y por qué tenía que ser el protagonista de esta nueva pesadilla. Primero vino el grito inconfundible de la voz de Mabuika, después lo siguieron los demás arcontes junto al gran juez de Fontaine, y sus amigos de Naglan. Congelado, giró la cabeza estupefacto hacia la otra persona que estaba allí. Él mismo. Estaba empapado de agua, listo, tan quieto como lo estaba ahora el receptor de la pesadilla. Pero yo soy Tumaini, y tú también se supone que lo eres. Primero se señaló en el pecho, después con un dedo tembloroso de inseguridad, lo señaló al otro Aether totalmente incrédulo. Yo solo soy Aether. La respuesta no tenía ninguna emoción de ofensa. Simplemente, estaba cansado y ansioso por haber encontrado a quien estuviera buscando. Como un rayo, el otro Aether embistió a una velocidad imposible de explicar a Tumaini, que se quedó apoyado y agachado sobre la barra. El ataque había ido directo al estómago. La sensación parecía real, como si algo le hubiera atravesado fuera del sueño. El otro Aether sacó con fuerza la espada, manchada de la sangre del estómago de Tumaini, que cayó sentado al suelo. Al fin pude encontrarte, escoria.
Los ojos del otro Aether brillaban llenos de malicia y sanguinarios. Por la sonrisa entre dientes que estaba apretada, contenía su deseo de seguir apuñalándolo. Si esto fuera un sueño, ¿por qué demonios estaba comenzando a sentirse ahogado o asfixiado después del ataque del otro Aether? Tumaini sintió un temblor incesante cuando trató de tomar aire por su boca y darse cuenta que toda la perspectiva de sus ojos empeoraba a cada segundo. En este punto, no sabía pensar si ya estaba delirando y su cabeza quería burlarse de su debilidad. Poniéndose la mano en el estómago, tratando de llevar el aire a su cuerpo que parecía estar perdiendo, él se detuvo con los ojos abiertos completamente después de ver una silueta distorsionada. Donde debía estar el otro Aether que lo atravesó, estaba la dueña de la espada ensangrentada en la punta, que se limpiaba ante la lluvia. «El Illumine», murmuró, respirando agitado. Sin dejar de agarrarse el estómago, Aether alzó una mano temblando en congelamiento, esperando que ella reaccionara. «Lumine. Ayúdame, por favor». Mientras más esfuerzos ponía en los gritos, llegaba la tos y perdía la vista por segundos. Un parpadeo, y la persona que estaba delante cambiaba como una distorsión. Si no era Lumine, volvía a ver al otro Aether. Mientras él se miraba a sí mismo con odio y venganza, Lumine mostraba un poco más de pena, resignación hacia su hermano tirado. «Lumine. Haz algo por mí una vez. Ayúdame». Los gritos de Tumaini no alcanzaron a su supuesta hermana. El júbilo estalló en las gradas, viendo al héroe tirado y muriendo ahogado, como tanto estaban esperando desde hace minutos cuando lo trajeron a ser el personaje principal de esta pesadilla. La oscuridad se llevó a Tumaini, como si lo arrastrara lentamente en una melodía al abismo de la muerte. «Aether». Dos gritos llenos de pánico lograron que encontrara el camino de vuelta a la realidad. Dos gritos, que fueron como unas manos tomándolo para evitar su caída a su propio fin. Los ojos del viajero por fin llegaron a esa realidad, despertándose de sopetón hasta quedar sentado en la cama, soltando un gemido completamente ahogado de shock. El sudor lo bañaba en su totalidad en la cara, mezclándose con lágrimas que deben haberse acumulado hace minutos. Respiró con dificultad, luego de que en su propia pesadilla tuviera el trauma que lo hizo pensar en su ahogamiento. Estaba vivo, el estómago le hacía cosquillas como si algo realmente le hubiera pasado. Aunque tuviera los ojos en Teyvat, no prestó atención hasta ahora, que Chaska le tomaba una mano y estaba mirándolo aterrorizada de angustia, agachada a un lado de su cama. Paimon se encontraba frente a él, a punto de liberar sus lágrimas, sollozando del susto. Ellas escucharon los gritos, por eso corrieron rápidamente adentro. Aether pasó unos minutos, en los que no podía respirar. «Aether, ¿qué pasó?». Mientras Chaska se llevaba la mano de Aether sobre sus labios, sin decir nada, mirándolo sin pestañear y suplicando fijamente que dijera la verdad. Paimon, quien le hizo la pregunta, tenía un nudo en la garganta llena de desesperación. Lo peor para Aether, es que podía recordar toda la pesadilla, con detalles incluidos. Se congeló un momento y su mirada estaba perdida. Su espalda se llenó de escalofríos. Aterrado, se echó a llorar, poniéndose las manos en la cabeza y bajando el rostro con sus ojos cerrados. «Váyanse». En medio de los llantos, les dijo una palabra entrecortada. «Pero Aether, nos preocupas. Al menos, queremos acompañarte». Paimon trató de acariciar su cabeza, para que lo haga sentir un poco mejor y entendiera su angustia. Cuando sintió la mano de Paimon tratando de posarse sobre él, bajó la cabeza aún más, sentándose con las rodillas pegadas al rostro nuevamente y cubriéndose la cabeza con los brazos encima. «No. Váyanse ahora. Déjenme solo». Aether lloró más fuerte, después de haberles gritado completamente deprimido y rendido. Chaska sentía algo diferente a este llanto. En sencillas palabras, llegaba a ser incluso más desesperante y imposible de dejar pasar como las dos veces anteriores. Es imposible para ella, pensar en sus sentimientos en tal estado. Perdería el control de sí misma, solo con ver tal sufrimiento que cada día está matando a Aether. Si no mejoraba de alguna forma, esto podía ser solo el comienzo de una peligrosa situación. Su cabeza ahora, se había vuelto otro enemigo en el alma de Tumaini, intentando que colapsara definitivamente. Paimon trató de buscar apoyo, girándose hacia ella. Ante el silencio, las sacudidas de Chaska negando y su salida afuera de la casa, estaba claro que no podían actuar solo por cariño y preocupación. Cuando la presencia de las dos chicas se fueron de la casa, Aether soltó sollozos con los dientes apretados. Poco a poco se destapó, en llantos de miedo.
Llevándose las manos a los hombros, temblaba luego de haber observado tal pesadilla que por un segundo, lo arrastró a la muerte. Chaska sabía que el grito no contenía un ánimo alterado, sino que algo genuinamente lo atemorizó. Él le había dicho sobre sus problemas de sueño, y hoy, que parecía haber conciliado unas buenas horas de descanso, una pesadilla lo atacó con una intensidad que hasta ellas se asustaron por las reacciones que le causó a Éter.